Bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Nos encontramos aquí compartiendo para todos ustedes en vivo y en persona con la segunda parte de este diálogo que teníamos pendiente con el señor Roberto. Señor Roberto, ¿qué tal? Un gustazo volvernos a encontrar y estar compartiendo aquí para las personas. Quienes no saben, ya habíamos tenido un diálogo anteriormente, él y yo, tocando el tema del sacerdocio, de la iglesia y un poquito de todo. Y hoy vamos a compartir solamente algo breve, ¿sale? Aquí el caballero tiene un texto que dice que me va a compartir a mí y que yo le voy a responder y él también y viceversa. Entonces ya saben, compartan por favor en sus redes sociales. Estamos totalmente en directo, Alex Apologeta Católico. Señor Roberto, antes de todo, para las personas nuevas en el canal que tal vez no lo conocen, ¿se puede presentar por favor y a qué congregación pertenece? Claro. Bueno, yo soy Roberto Silva y yo no me congrego en ninguna congregación, en ninguna iglesia. Yo solamente predico en las calles a la gente y les hablo de Jesús el Cristo. No soy de ninguna religión yo, solamente leo la Biblia, que es la palabra de Dios, y tengo yo la Biblia católica y también tengo la protestante. Yo leo las dos y coinciden, dicen lo mismo. Entonces ahora que topo aquí al amigo Alex, me invita a dialogar un poquito y le digo, está bien, porque la vez pasada tocamos un tema acerca de la iglesia y yo la verdad no venía preparado ni nada, pero ahorita traigo una cita que quiero que analicemos para la honra y la gloria de Dios. Bien. Muy bien, señor Roberto, pues igualmente estoy en acuerdo con lo que vamos a platicar aquí y siempre con capítulos y versículos. Así que diga para las personas qué texto es, por favor. Sí. Quiero compartirles acerca de la carta a los Gálatas en su capítulo 2, versos 6 y 7. Y en la Biblia católica que tengo en mis manos, dice de la siguiente manera: en cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que haya sido antes, no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás, por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Y con este pasaje se derriba el argumento de mi amigo Alex, que dice que la iglesia verdadera es la católica, porque el apóstol Pedro fue enviado a ellos, pero aquí la Biblia lo niega rotundamente. Dice que el apóstol Pedro fue enviado a los judíos, al pueblo de Israel. Pedro nunca fue enviado a los católicos porque nunca dio misa, nunca. El que fue enviado a nosotros los paganos, los gentiles, fue el apóstol Pablo. Por lo tanto, aquí se derrumba su argumento. El apóstol Pedro no fue católico, no dio misas y no fue enviado a ellos. Ellos se agarran de ahí para decir que es la iglesia verdadera, que Pedro fue enviado a los católicos. Es una gran mentira. Pedro nunca le dijo a los papas: ten las llaves y tú vas a ser mi sucesor. Es una gran mentira, porque si ellos hubieran sido sucesores del apóstol Pedro, hubieran sido apóstoles, no papas. Así es de que este es mi argumento. El apóstol Pedro no fue enviado a los católicos, fue enviado a los judíos, al pueblo de Israel. No sé qué me va a decir el hermano aquí, Alex, acerca de este. Y analicen quién tiene la razón, si yo o Alex. Ok. Aquí tengo el otro, señor Roberto, no se preocupe. Solamente que ahorita estamos solamente el señor Roberto y yo platicando para que no haya alguna interrupción, como lo ha habido en otras situaciones donde hay algunos protestantes que les gusta pues interrumpir, más que nada. El señor Roberto me citó a mí Gálatas capítulo 2, verso 7, ¿verdad? Así es. Vamos a releerlo nuevamente. Y aquí lo tengo. Dice lo siguiente:
Voy a agarrarlo desde el 6 para checar el contexto. En cuanto a los dirigentes de más consideración, los que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. Aquí vamos en un contexto, señor Roberto, donde el apóstol San Pablo está hablando simplemente como humanidad, como hermandad. Y en ese sentido, todos y cada uno de nosotros valemos lo mismo, como personas, como seres humanos. Sí. Eso es muy diferente a tener un cargo litúrgico o un cargo ministerial. Es diferente. Aquí está hablando solamente de la condición humana, la hermandad, la caridad y la humildad que tiene que existir en cada uno de nosotros. Continuamos. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Amén. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los gentiles. Entonces aquí el señor Roberto, usted está confundido, porque él dice, a cada uno se le dio un trabajo, dando a entender como que la Iglesia Católica no reconoce el trabajo de Pablo, y eso es mentira, porque en la Iglesia Católica sí se le reconoce el trabajo al apóstol Pedro y al apóstol San Pablo. Por eso hay una festividad cada año que es junta, San Pedro y San Pablo, y van juntos. Sin embargo, el mismo Pablo, ¿qué cree, señor Roberto? El apóstol Pablo no se fue solito a fundar una congregación a pesar de tener la conversión en los Hechos capítulo 9 en adelante, camino a Damasco. Usted se acordará que hubo una conversión ahí, sí, de parte de San Pablo. Pero San Pablo no hizo lo que hacen muchos protestantes errantes, que tienen una visión, que tienen un sueño, que tienen algo que los sacó del vicio y dicen voy a fundar una congregación. No, el apóstol Pablo se mantuvo dentro de la iglesia que el Señor ya había fundado en Mateo 16-18. Y para acabarla, resulta que en los Hechos, solamente para hacer referencia, ¿me apoya por favor? Ahorita regresamos otra vez aquí al de Gálatas, vamos a poner el separador para que no se pierda. Sí. Ahorita porque estamos él y yo. Sí. Vamos él y yo. Dígale, por favor, que... Vamos a buscar los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 28, en adelante. Hechos 10. Hechos 10, versículo 28. Hechos 10, ajá. Verso 28. Hechos, capítulo 10, versículo 28. Solamente para comprobar lo que el señor Roberto está confundido. Vean. Sí. Si lo puede leer, por favor, sí. Adelante. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas, les dijo, ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero, ajá, ni entrar en su casa, pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Ahora, antes de todo, solamente respóndame en breve y yo continúo con la respuesta. Usted dígame, ¿quién está hablando ahí? ¿Está hablando Pablo o está hablando Pedro? Está hablando el apóstol Pedro. ¿Pedro? Porque para él era abominación compartir la palabra con los paganos. Aquí está. Con los no judíos. Pero tuvo una revelación del cielo que bajó un lienzo con cuadrúpedos, animales impuros. Y le decía al Eterno, Pedro, mata y come. Y él decía, no, Señor, porque yo no he comido nunca cosa inmundo. Ahí le estaba mostrando Dios a Pedro que también fuera a compartir el evangelio con los gentiles, con los no judíos. Aquí está. Pero su encomienda primero fue ir al pueblo de Israel, a los judíos, y a Pablo directamente a los gentiles. Aquí está. Entonces ustedes notaron que cuando él expuso, yo lo escuché, simplemente le dije, respóndame si fue Pedro o fue Pablo, nada más eso. El contexto efectivamente está hablando con Cornelio, ¿sí? En un contexto de Cornelio, donde él era muy buena gente, Cornelio, pero no pertenecía como tal al cristianismo, sino hasta que él recibe realmente la predicación. Bueno, lo que yo quiero hacer énfasis, señor Roberto, es que aquí, en el capítulo 10, se le da la revelación primero, ¿qué significa primado? Primero, el ayudante de Cristo. ¿Sale? No como él dice, como tal el sucesor, porque no. Ellos dicen así porque creen que le roba el puesto a Cristo, no es así. Sino más bien
le llamamos el encargado o el vicario o el mayordomo de Cristo, ¿sale? Pero estoy demostrando, comprobando que a él se le dio por primera vez la revelación tanto de los judíos como de los gentiles, porque hasta ese momento estaba prohibido, no podían juntarse uno del otro porque eso estaba mal visto en el pueblo judío. Entonces, señor Roberto, ya Pablo podrá ser muy buena onda y él reconoce que se le dio ese trabajo, pero fue posterior. Primero se le dio esta revelación al apóstol San Pedro. Aquí está una enseñanza teológica, que primero que nada se le da esta revelación a Pedro y después a los demás. Continúe en el versículo 44, por favor. Del mismo, por favor. Ahorita yo le doy pauta y usted me explica lo que esté en desacuerdo. Ahí mismo, por favor. Continuamos. A ver, ¿verso qué? Verso 44. A ver, desde el 38. Desde el 38 al 44. 38. Hechos 10, 38, 44. 38. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. ¿Hasta ahí? ¿Al versículo 44? Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano. Por nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y de muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Continúe. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedase algunos días con ellos. Señor Roberto, ya le doy pase. Sí. Aquí, en lo que usted leyó, los últimos versículos, dice claramente que Pedro manda, cosa que a muchos protestantes no les gusta porque dicen es antibíblico, pero no saben que yo me sé la Biblia y ahí dice que Pedro manda. Y fue aquel que se le da la primera revelación para esos pueblos que no estaban evangelizados. Y Pablo no tiene problema con eso, como hoy en día lo tienen los protestantes con Pedro. Sienten celos de Pedro. Ahora no, sino que Pablo se somete a la autoridad, señor Roberto, de esa iglesia y no se sale a fundar otra. Y reconoce el trabajo que se le ha dado por parte de las autoridades máximas. Y Pedro manda. ¿Sí puede repetir nada más para terminar? No, pero es que vamos a repetir. Es que mira, lo que usted quiera. Así vamos a leer toda la Biblia y ya no te voy a decir lo que yo... Por eso, solamente repita el texto y ya le doy pase a usted. No, ya leí todo lo que dijiste. Yo lo leo yo. Ajá, léelo, a ver. Sí. No sé por qué cuando uno les muestra la verdad no quieren leerlo o releerlo más bien. Porque él va a decir, ya lo leí, no seas mentiroso. Bueno, releerlo no es ningún problema. A ver, vamos a ver. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Como Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Aquí está. Pedro recibe la revelación, pero continúa. Y así era, pues les escuchaban hablar en lenguas y alababan a Dios. Entonces Pedro mandó, dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros?
y mandó, versículo 48, aquí está, y Pedro mandaba, sí mandaba, Pedro mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Así que lo que él me presenta en Gálatas 2:7 no es algo nuevo. Señor Roberto, no ha descubierto América, discúlpeme, pero no ha descubierto América. Pero fíjate, tú solito te estás ahorcando. Dice que los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo y ustedes no bautizan, bautizan puros bebés, nomás le echan agua en la mollera y le lavan el cerebro, es todo. Ahora, tú das a entender que el apóstol Pedro era el consentido de nuestro Señor Jesucristo. No es así, no es así. Para mí en lo personal era más consentido el apóstol Pablo que Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Pedro tuvo mucho más fallas que él. Lo negó al Señor Jesucristo Pedro. Por eso Pablo fue y lo reprendió. Lo reprendió. Dice, mira, cuando estás con los gentiles, comes con ellos. Pero cuando ves a los israelitas judíos, te apartas. Dice, en tu hipocresía ya arrastraste a Bernabé en tu hipocresía. Pablo reprendió al apóstol Pedro con toda autoridad porque era más celoso de la palabra de Dios. Ahora tocaste el tema de Cornelio. Cornelio se puede decir que era un católico, hacía limosnas y era bondadoso, pero no bastaba con eso. La Iglesia Católica tiene muchos feligreses que son buenas gentes, comparten con el necesitado, pero eso no es suficiente. Para la salvación se necesita a Jesús el Cristo, pero ¿sabes cuál Jesús? No el romano, porque Constantino nos trajo un Jesús romano y yo predico un Jesús judío, porque él era judío. Mi Señor Jesucristo era judío, no era romano. Con eso queda refutado y hasta empaquetado. Gloria a Dios. Señor, gracias. Bueno, voy yo con la contrarrespuesta porque él dice que me refutó, pero no ha refutado nada. Lo que él hizo solamente es brincarse de un tema a otro. Aquí escuché tres cosas. Constantino, por un lado. Si él me hubiera dicho, hablamos de Constantino con gusto, y yo le preguntaría, preséntame el edicto de Milán del 313 de la iglesia primitiva, donde Constantino dice, yo, Constantino, fundo la iglesia católica. Eso no existe. Eso no existe. El edicto de Milán simplemente es una libertad constantiniana para el cristianismo. Libertad no es lo mismo que fundar. Busquen en el diccionario la palabra fundar y busquen la palabra edificar y busquen la palabra que está en los diccionarios etimológicos y se va a dar cuenta que es algo totalmente diferente. Simplemente, y repito, se le dio libertad. En cuanto al bautismo, él se quiere brincar. Usted se quiere brincar al bautismo para evadir mis argumentos. Yo le mostré que tiene la revelación primero se le dio a Pedro. Usted dice el consentido era Pablo, lo siento mucho, no era Pablo, porque tan así que en San Lucas capítulo 22 versículo 31, Jesucristo, ¿qué cree, señor Roberto? Ora por Simón Pedro. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, ve y fortalece a tus hermanos. Y dentro de ese costal de los hermanos, ¿qué cree? A futuro iba a estar el apóstol San Pablo, pero aún así muy buena gente y todo, muy buen apóstol, claro que sí, tiene su trabajo, pero es trabajo de Pedro, tarea de Pedro, fortalecer a sus hermanos, y tú fortalecerás a tus hermanos, ya aún con las negadas, aún con lo que él dijo, con los errores que cometió Pedro, aún así, nunca le quitaron las llaves, nunca le dijo, hazte a un lado, todo lo contrario, al hacerse el último, se hizo el primero. Quien quiera ser el primero, que se haga el último. Entonces Pedro, con todo y lo que traía, la tristeza, la melancolía, aún así le dice, fortalece, yo he rogado por ti, no por Santiago, no por Juan, no por Perengano, yo he rogado por ti, ¿sale? Solamente lo voy a refutar diciéndole que en los Hechos 10 estamos hablando de la revelación primera, señor Roberto, que se le dio al apóstol Pedro y no fue Pablo. Ahora, en los Hechos 15, apóyame, en los Hechos 15 se arma una bronca, porque está el primer concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Y resulta que ninguno de ellos, ni Bernabé, ni Pablo, pudieron poner orden, señor Roberto. Pues no que era Pablo, resulta que no pudo poner Para mí orden. En lo personal, para mí. Qué bueno que lo dice. Para ti en lo personal es Pedro. No, pero porque yo para lo mí muestro con Pablo. capítulos y versículos, señor. Él dice que para él, qué bueno que dijo para él, bueno, pero no para la Biblia. O sea que no son bíblicos. Después, versículo 15, a ver,
15:1. Apóyeme, por favor. Pero soy más bíblica que tú. ¿Sabes por qué? Porque mira, tú defiendes el ministerio de tu iglesia, que la máxima autoridad son los papas. La palabra papa que tú tienes no existe en la Biblia. Mira, la Biblia habla de obispos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ustedes en su iglesia no tienen ningún obispo. ¿Sabes por qué? Porque no cumplen los requisitos. Dice la palabra de Dios que el obispo debe de ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión. Los obispos que tú tienes no son casados, no tienen hijos, por lo tanto no gobiernan bien sus casas. En tu iglesia no tienen obispos, no los tienen, nadie cumple el requisito, no dan el perfil. Pero él no se me va a escapar de la pregunta, ¿eh? Vamos a leerlo. Ahorita vamos para allá lo que usted dijo, porque eso ya va con el celibato, ya va con ese asunto. Vamos a leer Hechos 15, contexto para las personas. Había un problema porque algunos judaizantes querían regresarlos otra vez de nuevo a la circuncisión y dijeron, no es necesario eso, pero no crea que es tan fácil como se lo cuento yo a usted ahorita. No fue tan fácil, porque se armó una bronca, se armó la campal, había un problema y ni Pablo, ni Bernabé, ni ningún otro apóstol pudo calmar la discusión. Por eso suben con los apóstoles y Pedro, no Santiago, no Juan, no otro, Pedro, tomó la palabra y vean lo que dice. Vean, aquí está. Versículo 2. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Estaban agarrándose con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Luego los encaminaron. Ahora, versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, pero esto fue mucho después, cuando Pedro ya había hablado, y se los voy a comprobar en el versículo 7. Después de una acalorada discusión, Pedro, y ya estaba Pablo ahí, Pedro se puso en pie y habló y dijo, hermanos, miren así, y así está la cuestión. Entonces, cuando Pedro lanza ese discurso, la gente, sabiendo que él tiene las llaves del reino, que tiene el primado, todos callan, toda la asamblea calla. Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca, el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. ¿A qué nos lleva? A los Hechos 10, cuando se le da esa revelación de los gentiles, y Dios conoce los corazones. Entonces ya cuando Él les vuelve a refrescar la memoria a la gente, ahora sí escuchan a los demás, cosa que antes no escuchaban. Y dice, toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. Viene la pregunta, señor Roberto, ¿por qué antes no quisieron escuchar a Pablo y a Bernabé hasta que Pedro habló? Respóndame la pregunta. Tú con eso me quieres decir que el apóstol Pedro tenía más autoridad que todos ellos. Así es. Pues yo te voy a demostrar lo contrario ahí mismo, en el verso 13 en adelante, que tuvo más autoridad Santiago que Pedro. Mira lo que dijo Santiago. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito. Después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Ok, aquí lo principal de este apóstol que dijo, solamente menciónales 4 cosas que deben de guardar. Que se atengan de sangre, de ahogado, de fornicación y de idolatría. Ahora vemos a la Iglesia Católica que falla en ese punto. Es la iglesia más idólatra que hay. Por eso yo le pregunté que tienen a Jesús, tienen a Jesús, pero lo tienen afuera. Dentro de su iglesia tienen imágenes santos de yeso y de madera, pero a Jesús no lo tienen adentro. Prefieren tener adentro a sus santos, a sus imágenes, y eso va en contra de la palabra. Queda refutado con esto y paqueteado.
A usted le enseñaron que la idolatría era hincarse, era poner flores, prender velas. Eso no es la idolatría. Primero infórmese qué es la idolatría. Además, yo, antes de grabar, le dije, ¿qué tema, señor Roberto? ¿Quiere las imágenes? Él dijo, no, otro tema. Estamos preparados para cualquier tema. No, detrás de cámara Sí, usted no dijo lo yo mismo. soy predicador Usted dijo, callejero, yo mira. necesito preparar. Ajá. ¿No dijo así, señor Roberto? Y te lo vuelvo a repetir, llevas 8 años en el Evangelio. Pero no dijo así. Yo llevo más. Llevo cuatro. ¿Cuáles 8? Solamente volviendo a nacer A tú ver. me podrías superar en conocimiento bíblico. Discúlpame que te lo diga, pero es la verdad. Bueno, vamos. Él dice eso, pero bueno. Aquí él me preguntó a mí que si yo afirmaba que Pablo no tenía la misma autoridad que los otros. Yo le dije, no, pues no. Por eso subieron a Jerusalén con los demás apóstoles de más alto rango. Pero le comprobé, señor Roberto, que Pedro en el versículo 7, Hechos 15:7, es el que se puso en pie. ¿Por qué no fue Pablo? ¿Por qué no fue Santiago? Ahora yo le pregunto, ¿por qué cerró el concilio apoyando la tesis de Pedro o el sermón? ¿Qué era Santiago en ese lugar? Dígame, para las personas, ¿qué era de ahí? Era un apóstol. No, y tuvo aparte del más, apóstol, ¿qué cargo tenía ahí? tuvo más autoridad que todos ellos. No. Sí. ¿Qué cargo? Escúcheme la pregunta. ¿Qué cargo tenía Santiago en ese lugar o en esa región donde fueron? Donde se realizó el concilio, vaya. ¿Qué autoridad tenía? Aparte de ser apóstol. Dígame. Para saber por qué cerró el concilio. Vamos. No lo sé. No lo sabe. No Yo se lo lo voy a sé. decir y se A lo voy a ver. enseñar. Ah. Porque él era el obispo de Jerusalén y por eso él tenía Pero que no cerrar papa. el concilio. Era obispo, no Estamos papa. hablando de Santiago. Porque tú dices Santiago. que el papa tiene mucho más Santiago. autoridad que el obispo. No es Pero así, Santiago es no mentira. era papa, Santiago era Ahí obispo está. de Jerusalén. Por Ahí eso está. él tenía que apoyar el discurso de Pedro y las decisiones tomadas en el concilio y cerrar el concilio, porque era el encargado local de la iglesia de Jerusalén, era el obispo. Pero Pedro en el versículo 7 levanta la mano y tira el discurso y la asamblea guarda silencio. ¿Por qué no habló y se puso en pie Santiago y dijo, a ver, yo como soy el obispo de aquí, yo les voy a lanzar el discurso? No fue así, fue Pedro, piedra, el que lanza el discurso, los demás callan, hasta Pablo estaba en el saco y nadie hace de a todos nada hasta que ya se acaba el discurso. Ahora sí dice, toda la Pero este asamblea, amigo es idólatra. versículo 12, Fíjate cómo está toda la hablando. asamblea guardó Tiene en silencio primer lugar a y Pedro escucharon a Bernabé y a antes que a Pablo. Jesucristo. Señor, lea la Biblia. No debes de tener Lea el la primer Biblia. concepto al apóstol Pedro, sino a Jesucristo, el autor Pero de yo la estoy vida. comprobando con capítulos y No, versículos. no. Ahora, vamos a resolver. Levantas mucho al apóstol Pedro, lo de Gálatas. mejor levanta a Jesús el Cristo, que Ahora. murió en la cruz por todos nosotros. Pero ahorita el Pedro tema- no murió por nosotros, pero ahorita el Pablo tema, estamos tampoco, hablando de Pedro, y por eso mucho estoy menos diciendo Santiago, Pablo. y mucho menos Santiago. Ahora, El que señor murió fue Roberto. Jesús el Cristo. Ahora, señor Roberto, usted dice que todos tienen autoridad, ¿sale? Yo digo que sí, pero no la suficiente autoridad como en tiempos de los apóstoles, el apóstol Pedro la tenía. Mateo capítulo 18, ayúdeme por favor, versículo 18, Mateo 18, nos viene a mostrar algo que también creemos nosotros. Apóyeme por favor. No. Tú lo vas a leer. Tú lo vas a leer, sí. ¿Ya ven lo que No, sucede? no. ¿Está bien? No. Agarra tantito a ver si el micrófono sí puede. Sí, claro. Está bien. Espérame aquí. ¿Por qué no le gusta leer, señor Roberto? A ver, en lo que la busco. Es que me cuesta mucho trabajo leer esta Biblia, Ya. porque estoy más familiarizado con la Reina Valera 60, ya. ¿verdad? Y esta es católica Sí, latinoamericana. pero nosotros hicimos la Biblia. La Iglesia Está bien. Católica hizo la Biblia. Es otro tema que Otro tema. podemos Así debatir. es. Sí. Mateo 18. Vean lo que dice. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra se mantendrá atado en los cielos. ¿A quién le habla? A los apóstoles. ¿Sale? Sí. Estamos en contexto. De acuerdo. En plural. Sí. Y todo lo que desaten en la tierra Será lo desatado. mantendrá desatado en el cielo. Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre se los concederá. Ajá. Pero me llama la atención el 18, todo lo que aten en la tierra. Esa frase es una frase de autoridad, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Lo que aten queda atado, lo que desaten queda desatado. ¿A quién se los dijo ahí? En este versículo, a todos. Ajá. Entonces en la Iglesia Católica se enseña que todos los obispos, ¿qué significa la palabra obispo? Vigilante, son vigilantes. Que todos los vigilantes de cada sector o de cada diócesis, señor Roberto, tienen su autoridad. O sea, en ese sentido también el Papa respeta también su territorio de cada uno.
Entonces, algún problema o algo, tienen que resolverlo el obispo local, por así llamarlo. Si es un asunto que se puede resolver. Si ya la cosa está muy grave, pues entonces sí ya se apela a Roma, claro. Pero todos los obispos tienen su autoridad. Todos tienen su autoridad, así como los apóstoles tenían su autoridad. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, claro que sí. Y todos valen igual, claro que sí, porque son seres humanos. Todos valen igual como humanidad, como seres humanos. Pero Pedro tiene un trabajo litúrgico distinto, y a pesar de que a ellos se les dice que van a atar y desatar, al igual que Pedro, a Pedro se le dice algo más, señor Roberto. Mateo capítulo 16, 2 versículos atrás, versículo 18. Es que en todos tus debates tú Y solamente ahora, mencionas a Pedro por eso, y no mencionas al Señor Jesucristo. a ver, señor Roberto, dígale Eso es a la gente, idolatría. sea sincero, porque la gente no vaya a pensar que yo escogí el tema. Dígale a la gente quién escogió el tema. Dígale a las personas que no eligió. Lo retomamos porque una vez ya tuvimos un debate ahí Ajá, adelante. pero ¿quién eligió hablar de este tema, de lo de Pedro y Pablo? Ahorita yo Ahí decidí. está, fue Sí. él, yo no fui, fue él. Ahora, Yo solo quería demostrarte que la iglesia pero no lo demostró. católica no la gobernó el apóstol Pedro. Pero no lo es demostró. una gran mentira. Ahora. El apóstol Pedro gobernó a los judíos, a los israelitas. Sí, Pero ya le mostré, señor Roberto, Hay que que se ser le dio la sinceros. revelación a él también. No. A él primero. eso no te justifica a decir que Está el escrito. apóstol Pedro no. El apóstol Pedro no fundó la iglesia católica. No, definitivamente no. Bueno, él dice que no. Que lo pero quieras no lo comprueba. acomodar a tu manera es otra No, cosa. simplemente lo que diga la Biblia. Miren Ajá. lo que dice la Biblia. Y sobre esta piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ese texto no aplica para ningún ¿Cuántas apóstoles. ¿Cuántas iglesias levantó el apóstol Pedro? Pero El que levantó iglesias fue el apóstol Pablo. Permítame. Llenó toda Asia de iglesias. Porque las No, llaves Pedro. del reino de los cielos no se las dieron en particular ni en singular. ¿Cuántas a ningún iglesias otro católicas levantó Ni a el Pablo. apóstol Pedro? Dime, Cierto. A ver, ¿cuántas? yo se lo digo así de Ni una. fácil. ¿Cuántas levantó? ¿Usted tiene el capítulo y el versículo donde las llaves se las dieron a Pablo? Porque tiene Espérame, el consentido, espérame, según espérame. usted. ¿Cuántas iglesias levantó Sí, el no. apóstol Pedro? Las iglesias Ninguna. fueron Él edificando. predicaba en la sinagoga. Pero es que el poder de primado. Dime una iglesia que haya levantado el Sí, pero apóstol escúcheme, Pedro. el poder de primado. En cambio, no Pablo es sí, construir una iglesia. Eso no es el primado. El primado es pastorear el rebaño. El rebaño no ser un constructor de albañil. Así no, señor. El primado es el trabajo que va a hacer en la liturgia y pastorear y conducir a las personas. Ninguna Es relación el trabajo tuvo de el apóstol Pedro Es el con la primado. iglesia católica. Ahora, aquí dice las llaves del reino de los cielos, y posteriormente dice lo que ates queda atado y lo que desates queda desatado. Lo mismo que aparece en Mateo 18, solamente que con la gran diferencia, Sí. señor Roberto, y queda pacateado, con la gran diferencia que aquí le dan las llaves, cosa que a los otros no. O sea, se parece. Tú das a entender pero le dan las llaves. que el apóstol Pedro ¿Cómo la ve fue ahí? y le dijo ¿Cómo a la ve? Leno No, o a sí. Damaso, ten, aquí te dejo las llaves porque tú vas a ser mi sucesor. Es un símbolo. ¿Cuándo? Es un símbolo, es un ejemplo. ¿Cuándo? Son inventos de ustedes. Aquí aparecen las llaves, y las llaves son la autoridad sobre la autoridad. Y yo, mira, hay que hablar sinceramente. Yo no vengo a defender a ninguna iglesia. Vengo a defender la palabra de Dios, Yo también. el evangelio, las buenas nuevas. ¿Esto en qué te edifica a ti? Muchísimo. ¿Quieres buscar fama? Muchísimo, ¿sabe por qué? ¿Quieres buscar Porque fama? Si yo lanzo un mensaje equivocado a las personas, se van a meter a protestantes, y es lo que yo no quiero. ¿Andas buscando dividendos? Yo quiero que Te ellos dan se un rijan porcentaje por el correcto por grabar mensaje. esto y subirlo a YouTube. A mí no me dan un solo peso, pero yo lo hago con todo mi corazón, mira, aunque no gano ni un peso, defendiendo la sana palabra. Pues Mi estamos intención hablando es de la otra. palabra. Tú nada más vienes a tratar de hacer quedar en ridículo a los que sí están predicando la palabra de Dios. Tú bien sabes que nosotros no tenemos preparación. Usted me No ha hemos dicho, ido a instituto, a un convento. usted me ha dicho, señor Ajá. Roberto, que usted le daba para atrás a todos, hasta los judíos. Él me dijo la vez pasada, dice, yo a quien me pongan, yo le doy para atrás. Y si cree que yo estoy mintiendo, le voy a dejar un recuadro con el video que hicimos la vez pasada. Y él dice, Ajá. a mí tráigame a Juan y Abraham, a Jul, a quien sea. Yo le doy para Bíblicamente. atrás, dice, yo le doy para atrás. Con la Por Biblia. eso yo me voy Sí. con Biblia Sí. a predicarle, Sí. no el Sí. falso evangelio que a usted le predicaron, No, sino no, el no. verdadero evangelio. El verdadero, no el falso. Yo nada, te voy a hacer Usted una le hicieron pregunta. señor Roberto. Hay El que ser respeto, sincero. ¿verdad? ¿Tú crees que Dios Jesucristo te ha enviado a compartir el Claro que evangelio, sí. que es su palabra, Claro que sí. o a debatir con los demás para hacerlos quedar mal? Más que nada a corregir
cuando alguien No, cree no, cosas no, que no. no son. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice que hay gente que cree, tiene buen corazón, claro, pero cosas que no son. ¿Y por qué no le vas a decir a los perdidos, a los católicos que no leen Biblia? ¿Por qué no les llevas el mensaje a los Y usted católicos? está conmigo las 24 horas de ¿Por la qué no se semana, los llevas a 7 ellos? días para asegurar que no es así? ¿Por qué siempre quieres venir con los evangélicos y Si no está ridiculizarlos? Señor Roberto, Eso no viene de Dios. pero mire, señor Roberto, No, recapacita. si usted no estaba preparado, pues entonces, ¿qué hace aquí compartiendo el evangelio? Digo yo. A ver, dígame. A compartirles a todos. Mira, Pero si no está preparado, usted dice que no está preparado, entonces ¿para qué viene? espérame. Yo no estoy preparado, tengo poco de entonces, estudio. ¿para qué sale? Pura Biblia. ¿Usted cree que yo me voy a meter Espérame, a un ring ¿sabes de por qué boxeo vengo aquí? que no sé boxear? A darles testimonio de que toda mi iba a decir una palabra fea, no, pero toda mi vida fui borracho, mujeriego, parrandero y jugador y nunca también fui pude, borracho, fui. nunca pude cambiar en la iglesia católica hasta que salí de la iglesia católica y llegó una Biblia a mis manos, empecé a cambiar, pero si yo siguiera en la iglesia católica, a lo mejor ya me hubiera muerto de alcohólico. Nunca pude dejarlo ahí. En la iglesia católica nunca tuve una Biblia en mis manos. Tuve que salir de ahí para que Dios me transformara. Y ahora es el testimonio que te doy. Es que ese cuento que dicen cuando yo era católico, era borracho, eso es cosa de ellos. Si eran mujeriegos, es su debilidad de ellos, no es un pretexto. Yo le comenté la vez pasada, fui alcohólico, 8 años, pero a diferencia de él, yo sí tomé las riendas, sí di el paso, sí me fajé los pantalones, señor Roberto, y fui a preguntar por un curso, por un retiro que me ayudara dentro de la iglesia. Y véame, aquí estoy, gracias a Dios. Pues No es el tuve que testimonio. cambiarme de iglesia. Es el testimonio que debes darle a la gente. Que Eso eras también lo alcohólico hago, claro. y Dios te transformó y ahora en agradecimiento predica su palabra a los demás Eso hago. para que Por eso sigan vengo tu a predicarle ejemplo, desde lejos a pero usted, no para venir a para que no debatir. sigan el error, señor Roberto, que tiene No, usted. no, no, Yo le no, comprobé no. con Biblia, capítulos y versículos. No. Él solamente dio Gálatas. Yo le di más de un texto donde habla Mira. del primado, de la autoridad que tenía Pedro. ¿Sabes sobre los lo demás que está haciendo con los apóstoles. Así de fácil, católicos? así de sencillo. Mira, ¿sabes lo que está haciendo con los demás católicos? En lugar de que conozcan la verdad, le estás dando un empujoncito para que se vayan para abajo. es Tienes lo que que él dice. sacarlos de allí, Es que él entiéndeme. generaliza, él cree que todos los católicos. No, es que no les traen mensaje a ellos para que cambien. Ahora, señor Roberto, a ver, No es ya tu para mensaje no- para que para cambien. no divagar de Entiende. otros temas, solamente dígame, ¿dónde está que le dieron las llaves a otro apóstol? ¿La tiene de la cita? ¿Vienes de parte de Dios o vienes de parte No del hay otro? respuesta. Ahora, en Gálatas 2:7 que él mencionó, hubo un enfrentamiento, claro que sí. Pero ese enfrentamiento fue en cuanto a la conducta de Pedro y está escrito. Usted lea Gálatas 2 en adelante y va a ver que el problema no fue como tal doctrinal, el problema fue de conducta. Y nosotros, si vemos a un sacerdote, por ejemplo, un obispo, uno puede corregirlo en cuanto a la conducta. ¿Sabe qué, padre? Yo no estoy de acuerdo que su conducta que tomó el domingo pasado en la catequesis o en el convivio no me agradó. Corrija esa parte, porque tuvo este error de conducta. Claro, eso también hasta con el Papa se puede hacer, señor Roberto. Claro. Pero es un error Claro. de conducta, más no doctrinal, como usted le quiere hacer creer a la gente. Se deben de corregir Escrito. con la Biblia. Bueno, Sí. pues fue a la respuesta. Si no le gustó la respuesta, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero Si, aquí está. si tú no Está con entendiste Biblia. con Gálatas 2:7 que Pedro fue enviado a los judíos, al pueblo de Israel, te está cerrando por completo. Yo Ya le te lo respondí. demostré con la Biblia. La gente es la mejor que saca las conclusiones y ya ellos se encomiendan. Exacto. ¿Sale? Yo le di su respuesta Está bien. y pues aquí estamos, Vale, señor pues, Roberto. ya estás. Dale. Nos despedimos. Ajá, compartan y nos vemos en la próxima, hermanos. Ya estás. Gracias.